Buenas noches, pueblo guapianos, colegas estudiantes de Derecho de la Universidad Abierta para Adultos, de la Escuela Ciencias Jurídicas y Políticas, colegas de la carrera de Derecho y que compartimos la asignatura Derecho Laboral y sus procedimientos. Hoy estaremos trabajando el tema del salario. Nuestra facilitadora, Aracelis Paulino Reyes, la que coordina esta asignatura y este evento. Quien les habla, Rogelio Ramírez, estudiante de Derecho del campus Santo Domingo Este. El derecho, vamos introduciendo, comenzando con la introducción sobre el salario. El salario es todo lo que se recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio que presta al empleador, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldo, bonificaciones, valor del trabajo suplementario, de las horas extra, valor del trabajo en días, trabajo en días de descanso obligatorio, porcentaje sobre ventas y comisiones. La definición del salario, el Código del Trabajo Dominicano, en su artículo 192, define que el salario es la retribución que el empleador debe pagar al trabajador como compensación a un trabajo realizado. El salario se integra por el dinero, se entrega por el dinero en efectivo que debe ser pagado por hora, por día, por semana, por quincena o por mes al trabajador, y por cualquier otro beneficio que obtenga por su trabajo. El artículo 193 define el monto del salario, que es aquel que se haya convenido en el contrato del trabajo. No puede ser en ningún caso inferior al tipo de salario mínimo legalmente establecido. En el artículo 194 del Código de Trabajo Dominicano, el trabajo al igual en idénticas condiciones de capacidad, eficiencia o antigüedad corresponde siempre igual salario, cualquiera que sean las personas que lo realicen. En el artículo 195 se establece que el salario se estipula y paga íntegramente en moneda de curso legal en la fecha convenida entre las partes, que comprenden además cualquier otra remuneración, sea cual fuere la clase de esta. El salario puede pagarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, por ajuste o precio alzado, combinando algunas de estas modalidades. En el artículo 193 de nuestro código se establece que el pago del salario debe efectuarse personalmente al trabajador en el día del trabajo
y a más tardar dentro de las horas subsiguientes a la terminación de la jornada del día en que se corresponda hacer dicho pago, salvo convención en el contrato se hace en algún lugar donde presta servicio el trabajador, el pago del salario será completo, salvo los descuentos autorizados en el presente código, que es en el caso de enfermedad o ausencia debidamente justificada, el pago podrá ser hecho a un representante del trabajador debidamente autorizado. Se prohíbe el pago del salario mediante la expedición de entrega de fichas, vales, tarjetas, certificados u otras formas. En el artículo 197 nos habla de la propina obligatoria prevista en el artículo 228 del presente código. Y la propina voluntaria pagada por el consumidor directamente al trabajador no se consideran parte del salario. En el artículo 198, el salario no puede ser pagado por periodos mayores de un mes. Los trabajadores que devengan salario por hora, por día, deben ser pagados semanalmente, salvo acuerdo en el contrato entre las partes. En el artículo 199, en los trabajos por obra terminada, salvo convención en contrato, el empleador debe pagar al trabajador semanalmente el valor proporcional a la labor realizada, pero puede retener como garantía una cantidad no mayor de la tercera parte de ese valor. Vamos ahora a estar hablando, definimos lo que es, según el Código de Trabajo, lo que es el salario. Ahora vamos a conocer la teoría de los salarios. A través de los tiempos han surgido diferentes tesis alrededor de los salarios. Todas ellas han resultado imperfectas e insuficientes para resolver el problema. La primera teoría relevante sobre los salarios, la doctrina del salario justo, la estableció el filósofo italiano Santo Tomás de Aquino, quien subrayaba la importancia, las consideraciones de orden moral y la influencia de la costumbre definida el salario justo como aquel que permitía al receptor una vida adecuada a su posición social. Casi todas las teorías relativas al salario reflejan una inclinación hacia un concreto factor determinante de lo mismo. Ahora nos referimos a los tipos de salarios. Los salarios se pueden clasificar en salario mínimo, que es el que paga el Estado. El Estado paga un sueldo mínimo menor que el sector privado, pero se parte siempre, como se reconoce como mínimo, el sueldo básico del Estado. Y tenemos segundo salario, que es el salario nominal, y un salario promedio. También hay otro salario que es el que se maneja por trabajo realizado. Las características del salario. El salario es la finalidad socioeconómica que persigue el trabajador, es decir, aquello por lo que trabaja, por lo que presta un servicio
el salario tiene una serie de características como son que es un patrimonio, es patrimonial, es decir, el salario es dinero o al menos algo que se puede cambiar por dinero, salario en especie, donde te dan un producto en lugar del dinero propiamente dicho. Otra característica del salario es que es individual. Eso quiere decir que cada persona tendrá un trabajo de acuerdo a su preparación y a lo que ha pactado en un contrato, pudiendo ser diferente del dinero que recibe otro compañero de trabajo, o trabajador. Pero una característica más del salario es que es recíproco. Es decir, que recibe un salario si ha realizado un trabajo y en caso contrario no existiese un salario establecido, se puede establecer entre las partes una conveniencia en cuanto debe ser pago por esa función realizada y no contemplada en el código de trabajo ni contemplada en la tabla del sueldo base. Seguimos con la forma de retribución de salarios. El Código Dominicano del Trabajo, en el artículo 208, establece que el pago de la retribución por concepto jornales, ajustes y contratas de los trabajadores de empresas agrícolas industriales debe hacerse por un periodo no mayor de 14 días. En el artículo 260 del Código Dominicano se establece que salvo convenio en el contrato, la retribución de los domésticos comprende, además de los pagos en dinero, alojamiento, alimentación de calidad corriente, pertinente. Los alimentos y habitación que se den al doméstico se estiman como equivalente al 50% del salario que recibe la remuneración. Ahora hablamos del descuento permitido al salario. El Código Dominicano establece que el pago del salario puede ser objeto de descuento, primero, los autorizados por la ley, como son el seguro médico, la AFP, por cesantía para asuntos después de la muerte y otros cuantos más. Los relativos a cuotas sindicales previa autorización escrita por el trabajador. Los anticipos de salarios hechos por el empleador. Eso quiere decir que si usted trabaja y cobró esta semana, cobró ayer, pero ya hoy usted tuvo que saldar algunos compromisos o se le presentó un imprevisto, el cual usted tiene que acudir a un prestamista o a un amigo, pero usted acude a su patrón y lo convence de que le adelante una proporción de su salario para que se lo descuente en unas próximas partidas. Los relativos, otro descuento que se puede hacer es lo relativo a crédito otorgado por la institución, por instituciones bancarias, con la recomendación y garantía del empleador. Por este concepto no podrá descontársele más
más no podrá contárseles más. Ajá. Saluden acá. No podrá contárseles más. No podrá contárseles más de la sexta parte del salario. También puede ser un descuento lo relativo a aportes que usted como trabajador hace al plan de pensiones, sea privado, o también algún ahorro que usted disponga que se le descuente de su trabajo, de su salario. La protección legal del salario, según el Código del Trabajo Dominicano, establece que el salario o los créditos provenientes de derechos reconocidos por la ley a los trabajadores son inembargables, salvo en la tercera parte por la pensión alimentaria. El embargo en exceso de la tercera parte es admisible por pensión alimentaria dispuesta en virtud de la ley de sobreasistencia obligatoria de los hijos menores de edad. La ley que trata ese asunto del 3% de esa proporción de alimentaria es el Código del Menor, ley 137-6-3. El delito por la falta de pago del salario. Aquí el Código de Trabajo, ley 1692, establece que se castigará como autor de fraude y se aplicarán las penas establecidas en el artículo 401 del Código Penal, según la cuantía a toda persona que contraten trabajadores y no le paguen las remuneraciones que les correspondan en la fecha estipulada o la terminación de la obra o servicio convenido. Para los fines indicados en este artículo, se comprueba la intención fraudulenta por las circunstancias de no pagar a los trabajadores la remuneración correspondiente en la fecha estipulada o a la terminación de la obra de servicio convenido. Cuando el infractor de este artículo sea una persona moral, la pena prevista se aplicará a los administradores, gerentes, representantes o personas que tengan la dirección de la empresa. Eso quiere decir que el incumbente de la empresa tal que sea el chivo loco y le retenga por bellaquería, por lo que sea, el salario a un trabajador, o se le olvide, o se vaya de vacaciones y no comunique la situación, es responsable y penalizado por esa infracción. También el requerimiento de puesta en mora a la persona es falta que debe hacerse por medio del procurador fiscal, quien citará a la persona interesada y levantará acta de sus declaraciones. Dicho funcionario concederá a la persona en falta un plazo de no menos de 5 días ni más de 15 días para que cumpla con sus obligaciones. Si la persona requerida no otempera a la citación del procurador o no cumple sus obligaciones en el plazo que se le concedió, será puesta
en movimiento a la acción pública, pudiendo ser apresado. Ahora hablaremos del salario mínimo. El salario mínimo es el menor salario que puede convenirse en un contrato de trabajo. En el artículo 214, los empleadores pueden convenir en cualquier tiempo con sus trabajadores un salario superior al fijado a la tarifa del salario mínimo. El aumento del artículo 215 habla sobre el aumento del salario previsto en el artículo 214, que pueden también ser espontáneos por la parte empleador y referirse a todos los trabajadores o a un grupo de ellos. En el artículo 216, las disposiciones del artículo 215 son aplicables a los salarios concertados libremente entre empleadores y trabajadores, aun cuando no existan la correspondiente tarifa de salario mínimo. En el artículo 217, el trabajador que en el momento de aprobarse una tarifa de salario mínimo disfrute de un salario superior al fijado en dicha tarifa para el trabajo que realiza, debe seguir recibiendo el mismo salario. Esto quiere decir que no se le puede reducir, igualar a un sueldo inferior. En caso contrario, lo que tiene que hacer es igualar a los demás con el que ya tiene un salario superior. Nunca puede ser disminuir su salario. En el artículo 118, la fijación de la tarifa del salario mínimo está regida por las disposiciones de la sección sexta del capítulo 2 del título del libro del séptimo libro del Código de Trabajo. El salario mínimo, según el Comité Nacional de Salario, está hablando de la más reciente fijación de salario, resolvió sobre el salario mínimo para los trabajadores privados. Primero, la resolución número 05-2017, dictada por el Comité Nacional de Salario, en fecha del 31 de marzo del año 2017, mediante la cual se fijó el salario mínimo nacional para los trabajadores privados que dan servicio en las distintas partes del país. Segundo, fijó como en efecto la siguiente tarifa de salario mínimo nacional para los trabajadores que prestan su servicio en el país. A continuación, segundo 1A. Vamos a obviar esa parte de las cantidades. Pero el sueldo mínimo es de 17,610 pesos mensuales para los que prestan servicios en empresas industriales, comerciales o de servicios cuyas instalaciones o existencia o en el conjunto de ambos elementos igualen o excedan a la cifra de 4 millones de pesos. También se fijó como parte que puedan vinculadas, pueden en resolución, tendrán también derecho a participar de igualdad de condiciones en todas las discusiones de empresa en la cual presta su servicio. La tarifa fijada en el artículo 2 de la resolución se calcularán por hora de trabajo, dividiéndolo el salario mensual entre 28.83 días. El resultado de esta operación dividiéndolo entre 8 para que el trabajador preste servicio tiempo parcial de la empresa. El origen del salario, vamos a hablar del origen del salario. Inicialmente, en el ámbito de aplicación de los salarios mínimos,
abarca un número relativamente escaso de categorías de trabajadores y sus objetos era proteger a las personas que se consideraban especialmente vulnerables. Nueva Zelanda fue el primer país que instauró un salario mínimo en el 1894. Le siguieron sus pasos el estado australiano de Victoria en el 1896 y el Reino Unido en el 1909. Con frecuencia, el establecimiento de un salario mínimo se consideraba como una medida temporal destinada a ser suprimida una vez que se hubiera puesto en práctica el mecanismo de negociación salarial entre los interlocutores sociales o, en algún caso, la primera forma de salario mínimo. La historia del Comité Nacional de Salario se remonta a los años 1928, cuando en virtud del convenio del 26 el convenio 26 de la Organización Internacional del Trabajo, OTI, reunido en Ginebra en fecha 30 de mayo del mismo año, se establecieron los métodos para fijar los salarios mínimos, por lo que siendo nuestro país asignatario del mismo el mismo se promulga en agosto del año 1956 mediante resolución número 4528. El Comité Nacional de Salario ha sido objeto de un gran proceso evolutivo, habiendo pasado por varios nombres y composición en su estructura, siendo la actual composición la que hizo en virtud de la ley 252 del 19 de abril de 1940, que la facultad al Poder Ejecutivo para crear el Comité Nacional de Salario y el 7 de diciembre de 1945, por decreto, el número 3194, se aprueba el reglamento de interior que regirá dicho comité, quedando el Comité Nacional de Salario, mediante la ley 1123, del 25 de febrero de 1946, facultado para regular los salarios y emitir resoluciones que luego son aprobadas por el secretario o el ministro de Trabajo. Esta misma ley autoriza a los patronos y obreros a hacer objeciones a dicha resolución y tarifa por escrito al ministro de Trabajo dentro de un plazo de 15 días a partir de la fecha de la publicación en un diario de circulación nacional. Esa es la evolución del origen del salario en nuestro país. La evolución del salario en los últimos años se han establecido sistemas de salario mínimo en muchos países, o se han fortalecido los sistemas existentes como un medio para superar la pobreza de los trabajadores y combatir la desigualdad. En 1999, Reino Unido adoptó un nuevo sistema de salario mínimo legal de cobertura nacional en el periodo transcurrido desde los primeros años del decenio de 1990. Otros 8 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, han adoptado un salario mínimo legal. La República Checa,
la República Eslovaca, Polonia, Estonia, Eslovenia, Irlanda, Israel, y más reciente, Alemania. Y en ese tiempo, la más reciente, Alemania. La mayoría de los países de las OCDE que no tienen un salario mínimo legal, si cuentan con niveles de base legal establecidos en el marco de los convenios colectivos, por ejemplo, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suiza, así en la práctica existen salarios mínimos en todos los países de Europa. Asimismo, la economía y el desarrollo y la economía emergente han creado sistemas de salario mínimo o reforzado los sistemas ya existentes. China adoptó un salario mínimo en el 1994 y lo fortaleció en el 2004. Sudáfrica estableció un sistema de salario mínimo sectorial tras el fin del apartheid, la segregación racial en 1997. Brasil reactivó su política de salario mínimo en el 2005. La Federación de Rusia complementó su salario mínimo nacional con el establecimiento de niveles de bases regionales en el 2007. Malasia optó un salario mínimo nacional en el 2013. Y así por el estilo, fue evolucionando la calidad y la transformación del salario mínimo en el mundo. Ahora vamos a enfocarnos en la fijación de los salarios mínimos. En República Dominicana, el Código de Trabajo Dominicano, la fijación del salario, según el artículo número 118, la fijación de la tarifa de salario mínimo está regida por las disposiciones de la sección sexta del capítulo 2, o sea, estamos hablando del Comité de Salario. En el artículo 455 del Código también establece: el Comité de Salario estará encargado de fijar la tarifa de salario mínimo para los trabajadores de toda la actividad económica, incluyendo las agrícolas, comerciales, industriales o de cualquier otra naturaleza que se realice en la República Dominicana, así como la forma en que estos salarios deban pagarse. Dichas tarifas pueden ser de carácter nacional, regional, provisional, municipal, para los distritos, para el Distrito Nacional o exclusivamente para una empresa determinada. Las tarifas del salario mínimo en cada actividad económica serán revisadas de oficio por el Comité Nacional de Salario, por lo menos una vez cada 2 años. En ningún caso el Comité Nacional de Salario conocerá de la revisión de tarifas que le sean sometidas por los empleadores o los trabajadores antes de haber cumplido el tiempo de los 2 años de vigencia. Ahora vamos a hablar del salario de Navidad. El salario de Navidad, según el artículo 219 del Código de Trabajo, que dispone que el empleador está obligado a pagar al trabajador en el mes de diciembre el salario de Navidad consistente en la 12ª parte del salario ordinario devengado por el trabajador durante el año calendario, sin perjuicio de los usos de práctica de las empresas, lo pactado en el convenio colectivo, del derecho del empleador de otorgar por concepto de una suma mayor. Si el patrón, el empleador desea a su empleado o a uno o a varios hacerle una excepción y pagarle
otra proporción mayor facultad de ese empresario, ese empleador. Sin embargo, en ningún caso el salario de Navidad será mayor del monto de 5 salarios mínimos legalmente establecidos. Para el pago de este salario se excluyen las retribuciones por hora extra y el salario correspondiente a participación en los beneficios de la empresa. El salario de Navidad no será computado para los fines de preaviso ni de cesantía y de la asistencia económica prevista en este código. En el artículo 200 establece que el pago del salario de Navidad se hará a más tardar el día 20 de diciembre, aunque el contrato del trabajo se hubiere resuelto con anterioridad sin tener en cuenta la causa de la resolución. El trabajador que no haya prestado servicio durante todo el año tiene el derecho al salario de Navidad en proporción al tiempo trabajado durante ese año. En el artículo 221, la terminación del contrato, sea cual fuere la causa, no importa la causa que fuese, el empleador debe entregar al trabajador una constancia escrita de la suma a que tiene derecho por concepto de salario de Navidad. El salario de Navidad no es susceptible a gravámenes, embargo o cesión de venta, ni está sujeto a impuestos sobre la renta. Sobre la participación de beneficios de la empresa, el Código de Trabajo Dominicano, en su artículo 227, establece lo siguiente. Establece que la participación de los trabajadores debe calcularse sobre los beneficios netos antes de determinar la renta neta imponible a las bonificaciones que correspondan a los miembros del Consejo de Administración, directores, administradores o gerentes. Los tipos de salario, ya nosotros hablamos de eso ya. Pero tenemos en Dominicana que se pueden clasificar, los salarios mínimos los salarios mínimos se pueden clasificar, los salarios se pueden clasificar en salarios mínimos y salarios nominales. Y también salario promedio, porque hay gente que paga su salario de acuerdo a sus posibilidades. Y el trabajador que conviene lo acepta. Según el artículo 213, el salario mínimo es el menor salario que puede convenirse en un contrato de trabajo. Fin. Bueno, en el desarrollo de este trabajo, esperamos que todo aquel que haya estudiado haya entendido un poco más de lo que son las compensaciones, de los que aplica el ámbito salarial, todos los beneficios que debe tener desde la parte de la empresa al cual uno trabaja. Hemos querido dar un enfoque más profundo y diverso actualizado en dicha información para generación presente y futura. Nada, damos las gracias por su atención brindada y lo invitamos para que en una próxima intervención nuestra usted o nosotros algo aprendamos de estas secciones. Le damos gracias a la Universidad Guapa que nos instruye y nos da las orientaciones, la preparación para poder hacer este tipo de exposición. Muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima. Buenas noches.